Vamos a empezar, aunque falta mucha gente, porque tenemos muchas ideas, pero poco tiempo, como siempre. Y vamos a empezar con la segunda mesa redonda, en la que nos vamos a quedar aquí, en el País Vasco, y vamos a debatir sobre quién cuida de la ciudadanía vasca y cómo lo hace, analizando el trabajo de cuidados desde diferentes ámbitos, desde el movimiento social, el ámbito laboral, las instituciones y la academia. Y para ayudar a entender los cuidados desde el ámbito social, contamos con la plataforma impulsada por el movimiento feminista de Euskal Herria, que se denomina Denon Bizitzak Erdigunean. Esta plataforma planteó y ejecutó la primera huelga general feminista hace un par de años, que tuvo una importante respuesta, un importante seguimiento, y la plantearon con el objetivo de dar una respuesta política y social a la crisis de los trabajos de cuidados y al hecho de que el sistema económico y social no pone las vidas en el centro, invisibiliza las labores de cuidado. Ante esta situación, la plataforma Denon Bizitza Erdigunean reivindica el derecho colectivo a los cuidados y subraya la necesidad de un sistema de cuidados público, comunitario, universal y digno, porque, como se ha dicho aquí, la vigilancia no es un problema privado, sino una cuestión evidentemente política y social. Pero para hablar de todo ello, le vamos a hacer la palabra a Txafi Rocco en nombre de la plataforma. Muchas gracias, cuando quieras. Eskerrik asko eta Gracias, Iría, y a toda la organización por la invitación a estar aquí, y a todas las personas que estáis aquí este sábado por la mañana para tratar de esta temática y para compartir reflexiones. Yo voy a intentar no alargarme demasiado, cambiando un poquito el registro que se ha utilizado hasta ahora, en el que hemos hablado de procesos de una manera técnica o desde el punto de vista académico o de investigaciones, y en nuestro caso, en la plataforma queremos abordar una visión más práctica y mostrar cómo estamos viviendo este proceso que todavía continúa adelante. También nuestro agradecimiento a las compañeras que tengo aquí en la mesa, muchas de las cuales conozco de hace tiempo y no las veía, algunas de ellas desde hace tiempo. Y yo pienso que es muy importante escuchar también las prácticas y la experiencia práctica de otras mujeres. Mi intervención va a ser en castellano a partir de ahora, porque el euskera lo estoy estudiando y no he dispuesto demasiado tiempo para preparar mi intervención de hoy. Así que, para aprovechar un poquito mejor el tiempo y no meter demasiado la pata con el idioma, lo siento mucho, pero como digo, intervendré en castellano. se va como a organizar en 3 partes. Es verdad que aquí en el auditorio no hay tanta gente como la que creo que debería estar, pero hay gente muy potente y compañeras que desde diferentes lugares y posiciones han participado y participan de la plataforma de Bizitzak Erdigunean. Hay compañeras que están en el grupo motor de Bilbao, hay compañeras que son del movimiento de pensionistas de mujeres, hay compañeras de la plataforma Babestu y de diferentes espacios sindicales y sociales que todas también podrían aportar y hacer voces diferentes para construir este relato común que es el proceso de la huelga general feminista, o mejor dicho, feminista general, primero feminista y después general, de Euskal Herria. Orduan, ni hitz egingo dut, saiatuko naiz gaiari ja esan nuen. Voy a intentar no alargarme demasiado para que el resto de las personas presentes puedan hacer las aportaciones que consideren oportunas, ¿de acuerdo? 3 momentos. Uno es cómo llegamos a la huelga feminista general, porque muchas veces, y esto también es parte de la lógica
productivista, lineal y acumulativa del sistema en el que vivimos, que parece que llegamos a ese día como si fuese un champiñón, y ha habido un proceso de años previo de construcción colectiva de lo que luego fue el 30 de noviembre del 2022. Luego voy a dar algunos elementos de qué fue la huelga, quiénes, cómo, para qué, y luego después de la huelga qué, ¿no? Y un poco en dónde estamos ahora mismo. Como decía antes de la huelga, tuvimos entre diferentes situaciones un elemento disparador que fue la sindemia global. Cuando la desinteligencia colectiva que tenemos como sociedades nos explotó en la cara, y cuando muchas de las contradicciones que veníamos denunciando desde los feminismos se pusieron en evidencia, cuando se vio la insostenibilidad de la reproducción de la vida en este sistema, y cuando desde las instituciones, desde los movimientos sociales, desde el mercado privado empezaron a hablar de los cuidados de una manera más frecuente y más centrada, muchas de las alertas y de las denuncias que desde el movimiento feminista o desde los feminismos veníamos denunciando se pusieron en evidencia. Veíamos que podía ser una oportunidad y a la vez un reto político colectivo. Todo el mundo hablaba de cuidados, se aplaudían a algunos sectores de cuidados desde los balcones, se veía que los cuidados se habían convertido y se estaban convirtiendo en una mercancía, en un elemento, en un nicho de negocio y de especulación que crecía y crece cada vez más, y veíamos desde el movimiento feminista de Euskal Herria, desde los feminismos de Euskal Herria, la necesidad y la oportunidad de construir una respuesta articulada y organizada frente a esta crisis multidimensional que estaba azotando a todo el mundo y en Euskal Herria en particular. En ese marco se empieza a organizar esta plataforma que se llama Denon Bizitzak Erdigunean, las vidas de todos y todas en el centro, ¿no? No las vidas de alguna, porque esta era una pregunta también disparadora que desde la economía feminista hacía tiempo veníamos trabajando y tomando, ¿no? ¿Qué vidas y qué centro? Porque las vidas de todas las personas, incluso más allá de la mirada antropocéntrica y androcéntrica, las vidas de todo lo que tiene vida no habían estado en el centro, y tal vez ese centro que se había entendido como normalidad era también una oportunidad para cuestionarlo y cambiar ese horizonte o las prioridades que hasta ese momento estaban situadas en el centro. Ese es el contexto en el que surge la plataforma Bizitzak Erdigunean. Es un contexto social y político de urgencia, y es un contexto también que condiciona mucho la organización colectiva. Recordaros cómo vivíamos en ese momento, aisladas, con mascarillas, con muchas dificultades. Durante varios meses nos empezamos a organizar diferentes compañeras de diferentes pueblos, ciudades y territorios de Euskal Herria, sobre todo, de manera virtual, pensando un poco cómo construir esa organización, esa propuesta organizada que haga frente a la situación a la que estábamos encontrándonos, ¿no? Como parte de ese primer trabajo colectivo nos parecía muy importante disputar el relato. Se estaba instaurando y hegemonizando, priorizando una lectura y una forma de abordaje en torno a los cuidados que desde luego nos parecía instrumental y sesgada. Ese relato sobre los cuidados que muchas veces ponía en el centro unas miradas, pero se dejaba por fuera y por debajo otras miradas, otras voces y otros cuerpos que nos parecía central que estuvieran. Y luego también esta lectura que de alguna manera se dijo en la mesa anterior de los cuidados como un problema, como algo coyuntural, como
bueno, pues como una cuestión que nos va a involucrar en determinados momentos y que por tanto no nos involucra a todas, ¿no? Esa individualización, esa precarización, esa parcialización de los cuidados nos parecía que era tramposa y que este momento, contexto histórico y social nos ayudaba a, bueno, pues a reafirmar nuestro discurso y nuestras miradas sobre los cuidados como esas necesidades vitales que tenemos todas las vidas en diferentes momentos, con diferentes intensidades, pero por tanto los cuidados no son un problema ni son algo puntual, sino que son algo que nos acompaña a lo largo de todo el ciclo vital y por tanto no son algo individual, sino son algo profundamente colectivo y político. Ese era el primer punto para pensar los derechos, los cuidados como algo colectivo, como un derecho colectivo. Armamos también un argumentario en donde de alguna manera pendulábamos entre una mirada de los cuidados como oportunidad, como condición de posibilidad para que la vida sea, pero por otro lado también los cuidados, sobre todo teniendo en cuenta cómo estábamos viendo que se estaban mal sosteniendo en Euskal Herria, como un eje de opresión que profundiza desigualdades. Como un eje de opresión que profundiza desigualdades, no solo porque en este pequeño país los cuidados tienen una fuerte impronta familista, y decir familista es decir feminizado e individualizado, porque dentro de las casas las que estamos sosteniendo, somos las mujeres en diferentes condiciones, condiciones regularizadas, condiciones, quiero decir regularizadas de manera mediadas por un salario o pues porque siempre por el mandato patriarcal la mayoría de las mujeres cuidamos a lo largo de toda nuestra vida. Y esto tiene ese cuidado, esa carga o mal reparto de cuidados tiene consecuencias concretas, materiales, en términos de vidas, de derechos, de empobrecimiento, de acceso a prestaciones sociales, de acceso a pensiones y demás. Entonces, los cuidados, así como son la condición de posibilidad para la vida y para que la vida sea buena o sea bien vivida, eso también es, ¿no?, que sea bien vivida, también están y funcionan como un eje que profundiza desigualdades y opresiones. Por tanto, tenemos que hablar de privilegios, ¿no?, de los cuidados en este sistema, tal y como están planteados en este sistema capitalista, patriarcal, colonial y racistamente estructurados. Los cuidados son un instrumento más para profundizar violencias, opresiones y desigualdades. Entonces, desde ese punto de vista, como plataforma que quería y quiere plantear una transformación radical de la sociedad, los cuidados son un elemento nodal para esa transformación. Porque decimos, si cambiamos la forma en la que están nombrados, visibilizados, reconocidos, repartidos y sostenidos los cuidados, es que tenemos que cambiar prácticamente el funcionamiento de la sociedad entera, ¿no? Entonces, esa disputa por el relato es muy importante porque a la hora de construir los diagnósticos y de elaborar las políticas públicas, este relato que se ha permeado en nuestra sociedad y en nuestro imaginario, como individuos, como personas, como entornos cotidianos y como espacios amplios también que habitamos, prima a la hora de plantear las propuestas, ¿no? Entonces, muchas veces esas propuestas, si reproducimos un relato sesgado, van a ser sesgadas también, ¿no? Entonces, esa tarea político-pedagógica era y es muy importante. Resulta que acá hay una pantalla que me habla y me dice las cosas que tengo que hacer. Sepárate un poco del micrófono, por favor. Perdón, señor técnico. La disputa por el relato iba acompañado también de pensar y de proponer, decía, una alternativa organizada en la que empezamos a hablar de sistema vasco público comunitario de cuidados. Cada una de estas palabritas, que así que se dicen pronto, representa también debates ideológico-políticos importantes, ¿no? Por un lado hablábamos de sistema, porque los cuidados no son algo ya dado, sino que tenemos que abordarlos, dimensionarlos como un entramado, un ecosistema que articula diferentes dimensiones, diferentes parcelas, diferentes eslabones y que van más allá de la atención a la dependencia, ¿no? A esos cuidados que se nos presentan como la infancia, ¿no? Y las personas adultas mayores. Los cuidados desde ese sistema incluyen diferentes
estructuras e infraestructuras, algunas materiales y otras simbólicas, culturales y demás, ¿no? Por otro lado, decíamos vasco porque ese sistema tenía y tiene que estar aterrizada a las condiciones, contextos concretos, históricos, políticos, culturales de Euskal Herria. Me quedan 3 minutos. Decíamos público porque lo entendemos como un derecho colectivo que tiene que ser accesible, universal, fácil de entrar, pero que tiene que también escuchar y responder a las particularidades y a las singularidades. Decíamos comunitarios sin tener muy bien claro qué significa eso, pero entendiendo que no todo está en manos del Estado y que no todo está en manos de la familia. Y eso que está en el medio, que el capitalismo también se ha encargado de cargar, las redes comunitarias, los barrios, los portales, esas cosas que también se activaron un poquito en la pandemia, son esas cosas que muchas veces resuelven problemas cotidianos que incluso en otros países en donde el Estado se privatizó, se desguazó y se recortó, son los que están activando y sosteniendo muchas veces esos cuidados, ¿no? Esas redes comunitarias que también a veces tienden a feminizarse y que no queremos que sean redes feminizadas, pero que nos ayudan y que nos recuerdan que somos con otras y con otros y que somos desde lo común y desde la colectividad, ¿no? Y luego, por otro lado, la idea de cuidados, como decía, más allá de la dependencia inmediata, se abría y se planteaba de una manera integral, multidimensional, en donde no solo aparece la sanidad, la dependencia, el sostenimiento de la vida, hablábamos de modelo de ciudad, de tipos de empleo, de transporte, de alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se trató de como plantear un gran andamiaje que incorporaba diferentes elementos, diferentes dimensiones en el nivel macro, en el nivel meso, como decía, y también dentro de casa y en el nivel micro, cómo estamos organizando y reorganizando. Se trataba también de que este ecosistema de cuidados es un sistema que está articulado y que funciona con unos fines que están bien planteados para esos objetivos, pero que así como funciona de esta manera, que podía ser de otra manera y que debía ser de esa otra manera. Entonces, desde ese punto de vista, empezamos a hablar de politizar los cuidados, de desprivatizarlos, de desmercantilizarlos, de dignificarlos, también de pensar qué tipos de relaciones de cuidados construimos, tanto en la fomentación de la autonomía, y de la capacidad de agencia y de escuchar a las diferentes sujetas y sujetos que están interviniendo en ese tipo de relaciones, de generar unas relaciones de cuidados emancipadas y emancipadoras que, lejos de reproducir esas relaciones de desigualdad, recordemos que en el País Vasco las infraestructuras públicas de cuidados son deficitarias y que además tienen una fuerte connotación excluyente y que muchísimas personas no tienen acceso a esas infraestructuras y que se están resolviendo muchas veces a través de la contratación precaria y con muy pocos derechos o casi ninguno de personas migradas y racializadas. Un poco ver qué tipo de relaciones de cuidados se estaban realizando, tanto para las personas que de manera asalariada realizan cuidados, como para las personas que han realizado cuidados toda su vida, como para las personas que reciben también cuidados, ¿no? Y desde ese punto de vista también hablábamos de los cuidados como una responsabilidad colectiva, como una importancia de revisar también cómo están todos esos engranajes de ese sistema organizados y de pensar a nivel de la división sexual del trabajo, a nivel de la división colonial y racista del trabajo y de reconocer la vulnerabilidad y la finitud no como un problema, sino como una oportunidad para pues trabajar juntas esa vida común. El día de la huelga fue un día fundamental, fue un día que rompió un poco el imaginario de qué es la huelga, repensó y resignificó una herramienta histórica de las personas trabajadoras, la herramienta con la que se han conseguido la mayoría de los derechos que hoy nos están queriendo y nos están recortando. Es una huelga que también va a marcar las próximas huelgas incluso del mundo del empleo. Ahora en Euskal Herria se está planteando una huelga para finales de marzo y la forma de entender la huelga plantea sujetos y sujetas que hasta ahora no han estado.
espacios de lucha, formas de lucha. Y el día de la huelga, a pesar de que colmó y desbordó el imaginario hasta ese momento, no acaba, ¿no? Seguimos ahora haciendo una reivindicación e incidencia política. Se ha planteado un acuerdo, un reacordio que llamamos, con una serie de demandas y reivindicaciones concretas. El tejado está sobre la administración. Estamos viendo que, a pesar de que se ha visto la necesidad, hay poca voluntad política de darle forma real a todas estas propuestas, cómo se aterrizan en lo práctico, qué presupuestos se van a destinar, cómo se va a hacer el acompañamiento, el seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora para finales de la primavera, Denok Bizitza Erdigunean va a volver a organizar un encuentro nacional para seguir trabajando este tema, para seguir llevándolo a los diferentes ámbitos y poniéndolo en la agenda social, política y, bueno, más allá del movimiento feminista, generando las articulaciones y alianzas necesarias para que el objetivo de la huelga se logre y se consiga de una vez por todas. Porque es que si no cambiamos la forma en la que tenemos organizados los cuidados, esa vida y esa sociedad de la que tanto se hablaba y de la que tanto queremos nunca va a llegar, ¿no? Porque vivimos en esa contradicción constante. Tabarkatu. Eskerrik asko, Txefi. Muchas gracias, Txefi. Ha sido usted breve. Ahora seguimos adelante con Maitelan. Maitelan es una cooperativa de cuidado. Nos van a explicar qué es, por qué han entrado a formar parte de una cooperativa, cómo funciona. Para ello tenemos aquí a Lisa Peredo, cooperativista de Maitelan. Y quiero darles las gracias especialmente por haber venido hasta aquí, a todas las personas que conforman Maitelan, porque muchos de nosotros los sábados no trabajamos, pero la labor de cuidado no distingue entre fines de semana y festivos y días de labor, así que cuando alguien deja su trabajo para venir aquí, otra persona se tiene que encargar de hacer esa labor de cuidado. Así que os doy las gracias doblemente por haber venido y adelante. Egunon, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí y esperamos aportar con nuestra experiencia y también ser la voz de las compañeras que no pueden estar aquí. ¿Por qué quisimos mejorar nuestras condiciones laborales? Ya que el trabajo de cuidado se caracteriza por estar infravalorado en su labor, a pesar de ser un trabajo esencial, como anteriormente también se ha mencionado, las cuidadoras enfrentamos a menudo condiciones de trabajos precarios y derechos laborales limitados, con jornadas sobrepasadas, sobre todo para las que trabajan en el régimen especial de servicio doméstico, las internas. Se delega a largo plazo la responsabilidad de los cuidados de las personas con problemas de salud, sin los descansos necesarios, sin apoyos adecuados, equipos de transferencia y seguridad, viviendas no aptas para el cuidado de una persona dependiente que conducen a un deterioro físico, agotamiento extremo y el estrés crónico en las cuidadoras, en las trabajadoras. Siendo que el trabajo de cuidados requiere de fuerza física, fuerza mental y emocional, además demanda más cualidades y habilidades que cualquier otro trabajo. En España y en el País Vasco hay muchas mujeres migrantes y sobre todo las que se encuentran en situación irregular que trabajan 22 horas diarias. Según el convenio de cuidados que hay a nivel estatal, lo máximo que se debería trabajar aquí en España es 7 horas diarias en el sector de los cuidados, 150 horas mensuales, pero en el régimen especial de servicio doméstico explotador, muchas trabajan triplicando la jornada, llegando hasta 400 horas mensuales. Hoy en día podemos ver que el perfil de los contratadores ya no es solo el perfil de la clase alta como anteriormente, sino mucho de clase baja, clase media, que no solo requieren para realizar trabajos domésticos básicos, sino que la mayoría responden a necesidades muy importantes que llevan al sector sociosanitario, ya que se trabaja cuidando a personas con problemas de salud, con demencias, con dependencias
severas, pero para resolverlo contratan a una interna, a poder ser sin papeles y bajo el régimen de servicio doméstico. Las nuevas contrataciones son mujeres migradas, hasta un 90% son en las internas. Las trabajadoras aguantan salarios por debajo del salario mínimo interprofesional, jornadas sobrepasadas, saben que les están tratando mal, pero tienen a otro verdugo encima, la ley de extranjería, que nos ata para conseguir la oferta de trabajo. Muchas mujeres cuidan a personas con alta dependencia, como anteriormente he mencionado, cogiendo demasiado peso para transferirlas, y esto está ocasionando problemas de salud impresionantes, ya que no tienen formación y no cuentan con ayudas, equipos de transferencias y de seguridad. Además, muchas casas no están aptas para el cuidado de una persona con dependencia. Además, nadie les asesora a las familias para que faciliten los equipos de ayuda como una grúa. Es común que las cuidadoras se olviden de su propio cuidado y bienestar, lo que puede derivar en problemas de salud que les impidan seguir cuidando adecuadamente, ocasionando un deterioro de salud a temprana edad. En el grupo de mujeres que nosotras pertenecemos, el grupo de AMER, Asociación Multicultural del NADI, sentíamos la necesidad de hacer algo para cambiar estas malas condiciones laborales y sobre todo para las que trabajaban bajo el régimen especial de servicio doméstico, las internas. Más o menos desde el 2018, buscando mejorar las malas condiciones, desde el grupo de mujeres, lideradas por una mujer migrante y junto al impulso de los técnicos de la comarca de Beterri-Buruncha, que consiguieron una financiación económica de Diputación, nos motivamos y tuvimos el valor de trabajar sábado tras sábado durante un año para así en 2020 constituir la cooperativa Maitelán. Maitelán es una cooperativa integral de iniciativa social sin fines de lucro, dedicada sobre todo a los cuidados, constituida por 3 tipos de socios: los socios colaboradores, los socios usuarios y las socias trabajadoras. Actualmente somos 69 socios y 16 trabajadoras en Maitelán, aunque no todas contamos con jornadas al 100%. Nuestro objeto es lograr un bien social bidireccional, promoviendo un consumo responsable. Por un lado, somos un instrumento para cubrir las necesidades de cuidados que se demandan en el territorio, prestando servicios de calidad, cercanos, centrado en las personas y basado en el respeto mutuo. Por otro lado, somos un instrumento para dignificar el trabajo de las personas que nos dedicamos profesionalmente al trabajo de los cuidados, mejorando las condiciones laborales, mejor cotización para nuestra jubilación, estabilidad laboral y horarios que compaginen con la vida familiar. También nuestro objeto social es poder regularizar a mujeres que se encuentran en situación irregular. Para nosotros, la relación de las cooperativistas socias trabajadoras con los usuarios es muy importante. Actualmente atendemos a más de 65 usuarios. Al trabajar en mejores condiciones, realizamos un mejor servicio. Nuestro trabajo es más cercano, respetuoso y abierto a mejorar en el día a día, implementando metodologías que mejoren la calidad de atención en el cuidado de cada usuario. Buscamos adaptar las rutinas diarias del estado físico y mental de cada usuario que atendemos, motivándoles para que no pierdan la sensación de capacidad a la hora de realizar sus tareas, intentando aumentar su autoestima y su autonomía, y así lograr que se sientan hábiles e intentar aminorar la frustración que sienten por el deterioro que van teniendo. Entendemos que de esta manera la persona cuidada conseguirá sentirse más activa, lo cual es la mejor forma de prevención para un buen estado de ánimo que repercute en su salud. Nosotras hemos constatado esto también trabajando en otro tipo de programas, que es fundamental que las personas se sientan seguras, más activas, también mantener esas habilidades que tienen.
A veces nosotras también hacemos que no sabemos ni cocinar, les decimos, a ver, las compañeras les dicen que yo no sé cocinar, es que para que ellas saquen no todas esas habilidades que tienen en la cocina. Todas las auxiliares que tenemos, que trabajamos en Maitelán, contamos con el certificado sociosanitario de nivel 2, que permite a las personas dependientes que atendemos acceder a la prestación económica de asistencia personal. Al ser una cooperativa de iniciativa social y sin fines de lucro, las personas mayores de 65 años están exentas del IVA. También realizamos servicios de limpieza para completar las jornadas laborales de las auxiliares, ya que el sector de los cuidados es muy fluctuante y se demandan nuestros servicios a la misma hora. Entonces, tenemos que lograr conseguir esas jornadas para las compañeras. Tenemos una relación con diferentes instituciones y entidades. Al ser una cooperativa integral de iniciativa social del tercer sector, tenemos socios usuarios, entidades cooperativistas que son nuestros propios usuarios a los que brindamos servicios. También mantenemos relaciones con las otras cooperativas y asociaciones que compartimos el espacio desde donde Maitelán coordina, opera los servicios de cuidados en los domicilios. De cierto modo, esto nos permite integrarnos, sentirnos en comunidad. Por otro lado, tenemos relación con el Ayuntamiento de Hernani, una relación más cercana. Con la comarca de Beterri-Burruncha también hemos comenzado una relación. Estos apoyos institucionales han sido clave en el proceso de creación y de que se mantenga viva Maitelán. Haber sido parte del grupo de mujeres de la Asociación de Hernani, Asociación Multicultural de Hernani, y junto al impulso de los técnicos de la comarca de Beterri, que consiguieron esa financiación, gracias a ese apoyo hemos podido crear Maitelán. Actualmente tenemos relación con el Ayuntamiento de Hernani, el cual nos facilita, como ya he mencionado, los espacios donde tenemos la oficina y nuestra sede. Ahí coordinamos todos los servicios. Disponer de este espacio es una ayuda, un respiro económico. También tomamos en cuenta nosotros que hemos tenido socios colaboradores muy comprometidos, que han sido vital para que nosotras sigamos aquí como Maitelán, porque cuando mucha gente no creía en Maitelán, ellos fueron que dejaron muchas horas de trabajo enseñándonos, apoyándonos. La relación cercana con el Ayuntamiento de Hernani nos ha permitido trabajar 4 años en un programa muy especial, Ausosancha, junto a otra cooperativa, Zabalus. Hemos contado con 4 jornadas al 100%, se ha tenido la oportunidad de trabajar en el acompañamiento socioeducativo y con un 15% de la jornada destinada a la formación, sobre todo el euskera. Este programa lamentablemente se terminó en 2025. Desde octubre de de 2025 hemos empezado a trabajar en un nuevo programa con la colaboración de la comarca de Beterri-Burruncha. Es un proceso de acompañamiento a mujeres migrantes que trabajan en cuidados y que viven en la comarca, buscando impulsar la creación de una red de cuidadoras profesionales y una red de colaboración en la comarca para que las podamos apoyar. Durante un año estaremos dedicadas a recabar y facilitarles la información de los recursos que se ofrecen en cada ayuntamiento y en sí en toda la comarca. Además, se acompañará para que logren acceder a la formación sociosanitaria y promover mejorar sus condiciones, empleabilidad profesional, realizando talleres, encuentros. Esto sobre todo es el acompañamiento a mujeres migradas que no cuentan con los permisos de residencia, que están más vulnerables, y también que hemos visto que podríamos llegar
con más cercanía a ella. Durante estos años hemos estado en diferentes lugares con grupos de mujeres migrantes que nos contactaron porque tenían la intención de formar una cooperativa, pero al no contar con apoyos efectivos de las instituciones, no han podido seguir adelante con la necesidad que tenían, ¿no? Por lo que vemos muy necesario contar con políticas públicas específicas y apoyos institucionales que impulsen y acompañen los procesos de cooperativas de iniciativa social con un objeto social tan importante como la que tiene Maitelán. Sería beneficioso que hubiera una cooperativa en cada comarca. Un grupo de cooperativas podríamos minorizar o aminorar la problemática en el sector de los cuidados y se podría impedir la subcontratación de servicios a empresas que se dedican a lucrar a costa de las trabajadoras, ir contra los fondos buitres directamente, que no puedan licitar en la contratación de servicios y mejorar los pliegos de contratación, introduciendo cambios que pongan muchas mejores condiciones en la calidad de los servicios y de los empleos, mejorando las condiciones laborales. Los cuidados que se quieren poner en el centro ahora mismo están en la periferia del sistema productivo, relegados e infravalorados, para lo cual es indispensable que las cooperativas puedan contar con recursos públicos y apoyos estratégicos, ya que los cuidados son muy importantes. Creemos que desde las cooperativas de iniciativa social podríamos trabajar en temas relevantes como son redistribución del trabajo de cuidados de manera más equitativa, promover el reconocimiento social y político al trabajo de los cuidados y la sensibilización en las familias sobre los derechos laborales de las cuidadoras. Promover una distribución más justa del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres dentro de la propia familia y que también sea una responsabilidad pública y colectiva, sería la corresponsabilidad de los cuidados. Involucrar a la comunidad, amigos y familiares para crear una red de apoyo que no recaiga solo en una persona, la interna que actualmente se las tienen trabajando. Implementar medidas de cuidar a quien cuida, ofreciendo recursos y apoyos para evitar el deterioro de salud de las cuidadoras, acceso a ayudas profesionales, psicológicas, fisioterapéuticas. Reconocimiento social y político. Es crucial que la sociedad reconozca el trabajo de cuidados como pilar social fundamental y no como una tarea doméstica invisible, encubierta en un régimen especial de servicio doméstico, el de las internas. Impulsar la creación de un sistema de cuidados público comunitario. Entre todos, negociar y acordar cláusulas para poder llevar adelante y crear y aprobar un convenio de cuidados nacional en Euskadi, porque actualmente estamos regidas con un convenio estatal a nivel español. Es fundamental luchar por salarios justos y horarios dignos, reforzar las inspecciones, informar a la familia y sensibilizar a las familias que contratan personal para promover una relación de respeto y dignidad, fomentar la contratación de personal en condiciones dignas. Siendo que los cuidados son de gran valor para la sociedad, ya que sostienen la vida cotidiana, la economía y el bienestar de las familias, existe una hipocresía social, incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su reconocimiento social y económico es mínimo, el que perpetúa la desigualdad y la precariedad. Al no ser valorado socialmente y económicamente, este trabajo se convierte en una forma de mantener la desigualdad. Actualmente, nosotras desde Maitelán, para poder ser socios colaboradores y socios usuarios, se puede acceder mediante la página web, se hace la solicitud y ya sea como si quiere ser socio usuario, socio colaborador, como persona física o como persona jurídica si es una empresa. Se hace la solicitud, el Consejo Rector de la cooperativa acepta
¿no? Si procede, y ahí le da la respuesta y también le indica el monto que tiene que aportar, que es una aportación única. La información se encuentra en nuestra web. Para ser socia trabajadora, primeramente se empieza siendo contratada por cuenta ajena y deberá superar un periodo de prueba para acreditar su labor como buena trabajadora y su integración societaria. La duración del periodo es entre 6 meses a 2 años. Los interesados en contratar nuestros servicios nos escriben solicitando un presupuesto mediante la web también, otros se ponen en contacto, también se derivan de servicios sociales de los ayuntamientos y a estos posibles usuarios se les envía el presupuesto. Una vez que aceptan los presupuestos, nosotras les mandamos y preparamos toda la documentación, contrato, los certificados que se piden para que estas personas usuarias reciban la prestación de ayuda domiciliaria. También nosotras, cuando queremos que las auxiliares estén dignificando su trabajo, no aceptamos los servicios menos de 2 horas, porque también eso afecta al usuario. Actualmente estamos logrando mejores condiciones laborales, ya que trabajamos para nosotras mismas. No tenemos a un empleador, una persona que lucre a costa de nuestro trabajo. Estamos dadas de alta en el régimen general, no en el servicio doméstico. Cotizamos más a la seguridad social para tener mejores jubilaciones, salarios superiores al convenio español de cuidados, ya que en Euskadi o en Guipúzcoa no existe un convenio de cuidados. Al crecer en número de horas, nos ha permitido que desde el 2024 podamos reivindicar el desplazamiento como hora efectiva de trabajo, o sea, el tiempo que empleamos de ir de un domicilio a otro como hora efectiva de trabajo. La cooperativa promueve que las trabajadoras sean más reconocidas y cualificadas, recibiendo formaciones. Empoderarnos y tener herramientas para hacer frente a las discriminaciones racistas, a las discriminaciones por edad y discriminaciones sexuales. Estamos realizando el autocuidado, ya que es muy común que las cuidadoras nos olvidemos de nuestro propio cuidado y bienestar, para prevenir problemas de salud que nos impiden seguir cuidando adecuadamente y evitar un deterioro de salud a temprana edad. Este trabajo es muy exigente y demanda mucho de las trabajadoras. Desde Maitelán se está facilitando formaciones de autocuidado psicológico y también hemos estado realizando el autocuidado físico. Estamos intentando crear una cohesión de grupo eficaz, lo cual se dificulta porque el tipo de trabajo y horarios es muy variable entre todas las trabajadoras. Además, estamos haciendo un poco de incidencia política, participando en jornadas y formaciones que imparten las instituciones para hacer visible lo que no se quiere ver. Muchas gracias por escuchar. Es que ricasco, Elisa. Gracias, Elisa. Sé que hay algunos responsables municipales, personas que trabajan en el mundo de la política aquí entre nosotros. Espero que hayan tomado los apuntes necesarios porque has dado muchas claves. Y bueno, precisamente uno de los que tenía que tomar apuntes es la siguiente persona, Yasone Giraldo Menéndez, que es la concejala de Educación, Servicios Sociales de Arrasate, Mondragón, que nos va a presentar un proyecto de cuidados. En este entramado que tenemos en el País Vasco es la Diputación quien tiene la competencia de los cuidados, pero también es cierto que desde los ayuntamientos, que es el estamento político más cercano a la ciudadanía, también tienen que responder a las demandas que plantea el sistema de cuidados y quienes tienen que poner en práctica estas políticas. Y un ejemplo es precisamente el que nos va a ofrecer
Jasone, con su proyecto denominado Zainsare. Muchas gracias precisamente por traernos este ejemplo de las políticas municipales que quizás podría servir también de inspiración para otros ayuntamientos. Bueno, pues buenos días, y visto que quizás estamos ampliando bastante los espacios que estamos abordando y que luego no hay quizás muchas posibilidades de aterrizar y de poder desarrollar un propio proceso de reflexión, voy a tratar de resumir un poquito lo que tenía preparado para hablar un poco de un nuevo espacio que hemos puesto en marcha en el Ayuntamiento de Mondragón, dado que esta es una temática que tiene muchísimas facetas, y nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, una mirada sobre todo en el aspecto del empleo, pero que irá un poquito más allá, porque nuestra intención es seguir alimentando, por supuesto, ese ámbito y demás, aunque todavía estamos en los inicios del proceso. Estamos hablando del espacio Zainsare, red de cuidados sería su traducción al castellano. Tengo que señalar que este plan aparecía ya recogido en la legislatura del 2023-27, donde el equipo de gobierno tenía la intención de organizar una oficina de empleo para los cuidados que respondiera a una necesidad social que había que atender, sobre todo con la intención de mejorar la calidad de los servicios que se ofrecían en los cuidados domiciliarios, y también algo un poquito más amplio, como sería mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. De esta manera se decide inicialmente abordar el tema desde el foco del empleo, encomendando al Departamento de Empleo justamente de nuestro ayuntamiento que elaborara un proyecto en colaboración con los demás servicios sociales municipales y el Departamento de Igualdad. A partir de ahí, en el 2024, se comienza a trabajar el tema para definir lo que sería el contenido de este servicio. Y como solemos decir, es inútil inventar lo ya inventado, por ello nos planteamos ver otras experiencias que existieran en otras zonas, en otras comarcas, en otras localidades, para conocer modelos que fueran inspiradores, para poner en práctica su experiencia en nuestra propia localidad. Para ello conocimos el proyecto Etxekolan de la zona de Oarso, en Guipúzcoa, para empezar a definir el servicio que pretendíamos poner en marcha. Y basándonos en este modelo de Etxekolan, empezamos a hacer un primer análisis de los servicios de cuidados que ya se estaban prestando a domicilio en Mondragón. Para ello hicimos un primer mapa de los cuidados que se ofrecían en nuestra localidad, a partir de un trabajo que ya había realizado el movimiento feminista de nuestra localidad. Por lo tanto, no fue una labor que hicimos nosotros en solitario o solamente por parte nuestra, sino contando, como digo, con la colaboración del movimiento feminista. Precisamente tengo que decir que yo vengo de este movimiento feminista, por lo tanto, bueno, conocía su realidad en base al trabajo que había desarrollado con ellas durante muchos años, y al poco, bueno, pudimos contar con una fotografía o con un mapa de los cuidados en Arrasate, en Mondragón. Y a partir de ahí comenzamos a hacer lo que sería la definición del nuevo servicio que pretendíamos implementar. En esta primera labor contamos con diferentes personas y empresas especializadas en este tema, y a partir del mes de junio nos iban a presentar un proyecto
y de esta manera se le presentó al ayuntamiento un proyecto por parte de algunas empresas y aquí es donde se enmarca este espacio piloto llamado Zainsare, o red de cuidados, buscando la profesionalización de los y las empleadas y también proteger y promover sus derechos laborales. Este proyecto empezó a desarrollarse con el apoyo del grupo de empresas SSI, especializado en el área de cuidados, y también con el apoyo del gobierno vasco, de quien nos llegó una subvención para poner en marcha este proyecto piloto. Otro se planteó para Ermua y otro para Amurrio, en Álava. Y en este sentido tenemos que decir que estos son 3 ayuntamientos con características diferentes, con grupos o equipos de gobierno de diferente color político también. Yo creo que se actuó con una gran responsabilidad en este sentido también. Y a partir de ahí, podemos ver cuál era el objetivo que se planteaba a partir de esta iniciativa. En principio, se planteaba mejorar la calidad de los servicios de cuidados que se prestan en los hogares, centrándonos en la profesionalización de las trabajadoras y en la calidad del empleo, incluyendo también a los trabajadores del sector y a los empleados de las familias de manera privada, porque a veces las familias no somos conscientes de que también son piezas claves de todo este engranaje, y solo nos acordamos de todo esto pues cuando nos toca cuidar o ser cuidados nosotros, y las cosas no son así. Es evidente que somos parte de este engranaje en todas las fases de nuestra vida. Y lo digo porque es cierto que en este proceso y una gran parte de nuestro proyecto lo que hemos conseguido es hacer un gran trabajo contra las personas que se dedican al trabajo de labor, con un feedback magnífico, con un gran nivel de formación profesional, con un agradecimiento también por parte de las personas para que sean escuchadas, y también en el caso de las familias que también han mostrado esta necesidad. Así que este es un espacio que no se limita solamente a los y las empleadas, sino también para los y las empleadoras, porque tenemos muy claro que, por un lado, los cuidadores, las cuidadoras tienen muy claro cuál es su función desde el minuto cero. Tienen muy claro cuál es su obligación o su papel o su función, pero a veces no suelen conocer cuáles son sus derechos o a dónde pueden acudir cuando estos derechos son vulnerados. Y este espacio se plantea también con ese objetivo. Y por otro lado, en el caso de las personas, las familias y los empleadores, también que conozcan los derechos y también las obligaciones que deben tener y deben cumplir. Porque a veces te dicen, yo no sé, yo no sabía y tal. Bueno, pues mira, lo vas a tener claro a partir de ahora. Y es una cuestión también que es muy importante. Así que es un espacio para compartir todas las partes, para compartir las inquietudes, para compartir los problemas, y esto es lo que queremos crear justamente. Y para ello ofrecemos formación de cara a la especialización y a la profesionalización, pero también de cara a lo que es el autocuidado. También formación sobre las leyes, por ejemplo, de extranjería. Y esto lo digo porque, pues quizás a lo largo de toda esta mañana, no sé si hemos dejado un poquito fuera del tintero el hecho de que, ¿quiénes son las personas
no sé aquí, en fin, en Euskal Herria en general, pero en Arrasate, en Mondragón, tenemos muy claro quiénes son las personas que se dedican a los cuidados, y son personas, y concretamente mujeres migradas, que tienen, por supuesto, sus derechos y que tienen una ley de extranjería como una espada de Damocles, ¿no? Y es algo que a veces nos olvidamos. Y cuando necesitamos su trabajo es algo que también que tenemos que tener presente, no lo podemos olvidar. Y en este espacio, bueno, pues también tenemos la posibilidad de dar asesoría y formación sobre estas cuestiones también. Y ya sé que, bueno, he dejado un montón de cosas por mencionar, pero hay una que no quiero olvidar, que es muy importante, y es que este espacio que planteamos no se limita solamente a poner una serie de recursos para unas personas que tienen unas determinadas necesidades. No, esto es una red, porque para montar todo esto, en primer lugar, nos hemos tenido que poner en contacto con otros agentes, no simplemente, bueno, abrir una puerta de una oficina y adelante, no. Aquí, en primer lugar, se ha hecho un trabajo previo en el que hemos contactado con un montón de gentes de nuestra localidad, de personas, para ver qué necesidades hay, a qué responden, a qué necesidades responden, qué servicios ofrecen, y a partir de ahí crear un grupo motor y empezar a colaborar. Nos reunimos cada 15 días, de manera quincenal, pues para aclarar dudas, para intentar solucionar los problemas que haya, para aportar nuevas aportaciones y propuestas. Y es una red muy interesante que funciona con la participación de SOS Racismo, con grupos feministas, con diversas academias o centros escolares que ofrecen formación. Y otra cosa importante que tampoco quiero olvidar, ya lo siento, es importante, pero bueno, sí, porque siempre sean las grandes olvidadas. Hablamos un montón, pero luego no mencionamos. Ya tenemos la Asociación América o la Asociación de Mujeres Musulmanas, también Cáritas, la cooperativa BIAR, los y las trabajadoras y técnicas de diferentes servicios municipales, también la Agencia de Desarrollo de la Mancomunidad, que nos ha orientado también, los centros de formación, la Academia Bastida, la profesional Arismendi y muchos más. Y lo cierto es que cada vez son más los que se están sumando a este espacio. Es un punto de partida y confiamos en que progresivamente iremos consiguiendo animar a más agentes, a más personas a participar. Y yo pienso que cada uno hará lo que pueda en su nivel y bueno, perdonad por las prisas, con esto termino. Eskerrik asko, Jasone. Gracias, Jasone, por tu intervención y por todas las claves que nos has comentado. Y yo tenía aquí una propuesta, en el caso de Arrasate, de Mondragón, no sé si le podríais llamar Arrasare, que es un juego de palabras con Arrasate y Sare, que es red. Bueno, vamos a abordar la última intervención. Solamente llevamos un retraso de media hora, así que no quiero presionar a nadie. Volvemos a casa, a la universidad, quiero decir, a la Universidad del País Vasco, concretamente. Y de ahí es de donde viene Anaizagirre Arratibel, que es doctoranda de la Universidad del País Vasco en Sociología y Trabajo Social y forma parte del grupo de investigación Parte Hartuz, que es un grupo que reflexiona sobre la interfaz entre democracia y participación ciudadana. Ana es la primera experta que accedió a venir a este acto de hoy y la he dejado para el final. Bueno, en todo caso, Ana ha investigado la promoción de la conciliación, ha analizado la coordinación interna del Sistema Vasco de Servicios Sociales, también me ha ayudado a coordinar el acto de hoy, o al menos ha sido fuente de las principales ideas que hemos abordado. Ha investigado la equidad y la igualdad de trato, analizando el servicio de ayuda a domicilio
y también la hemos enviado a Alemania, a Koblenz, casi, bueno, bailando. Ala nos va a hablar de la importancia de la atención universal y de lo que perdemos cuando la perdemos. La he dejado para el final justamente porque creo que todos, todas debemos llevarnos a casa qué es la atención universal, cómo nos afecta y dónde estaríamos como individuos y como sociedad sin ella. Así que muchas gracias, Anne, por estar aquí. Te cedo la palabra, sin más, aunque no sea lo más universal. Muchísimas gracias. A ver, voy a acercarme un poquito al micro. Sinceramente, ¿cuánto tiempo tengo? Decidme la verdad, por favor. 15 minutos. Por si acaso que alguien me deja aquí el temporizador para que pueda ir controlando el tiempo, por favor. Y que me vaya avisando la gente. Bueno, no sé lo que voy a decir porque ya hay tantas cosas que se han dicho. Desde lo más general hemos ido especificando cosillas, así que yo creo que me han desmontado toda la presentación. Así que voy a intentar hacer un breve resumen, añadir pinceladas de algunas cositas que ya se han dicho para hilar ideas. Así, mi presentación viene de una estancia en Suecia de 2024. Yo estaba trabajando en mi tesis doctoral sobre los servicios sociales y más concretamente los servicios sociales que se ofrecen en el día a día a gente con dependencia. Pues bueno, cuando me fui a Suecia, mi objetivo era conocer el sistema sueco, identificar los debates en el ámbito de los servicios sociales en Suecia, y yo creo que cuando nos vamos al extranjero también se nos da la oportunidad de analizar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, en cuanto llegué a Suecia me encontré con un debate que no me esperaba en absoluto, un concepto que no esperaba: la desuniversalización. Claro, yo me esperaba que a raíz de la situación del momento pues me encontraría lo contrario, pues igual pues una universalidad que se tenía que ralentizar, pero no pensaba que estaba la cosa tan avanzada allí. Además vi que había investigadores, investigadoras que ya estaban dando ejemplos prácticos, Tina también, y bueno, yo he tenido que leer los trabajos de Tine. Es un poco de presión para mí porque además se me está escuchando, pero bueno, la cuestión es que yo fui allí y cuando me encontré con el concepto de la desuniversalización, pues me surgieron preguntas. Si estamos de la desuniversalización, ¿qué es la universalización per se? ¿Y qué está pasando para que un país que ha sido referente para nosotros y nosotros ahora está desmontando cosas, ¿no? Porque claro, están yendo hacia atrás y nosotros como que estábamos yendo hacia adelante con el concepto. Y al fin y al cabo, ¿cómo podemos vincular esa universalización con algo que se repite en los dos contextos, que es una organización desuniversal? Y bueno, en Suecia los ayuntamientos tienen muchísima autonomía y recae sobre estos ayuntamientos pues todo el tema de servicios públicos a la ciudadanía. Así que este valor o principio de la desuniversalización es un tema muy importante que siempre les ha llegado a preocupar, porque el mero hecho de intentar garantizar una homogeneidad al final se basaba en la heterogeneidad, y en la década de los 90 emprendieron un proceso de reflexión porque claro, eran 1.500 municipios, 10 millones de personas, y a raíz de ese proceso de reflexión ahora pues unieron a municipios pequeños con municipios más grandes y lograron reducir las desigualdades entre municipios. Y claro, yo eso lo hilé con el contexto vasco porque aquí no somos muchos, pero tenemos muchos municipios muy diversos. Así que pude ver que sí, las desigualdades son varias, son notorias entre los dos contextos, pero también tenemos similitudes con Suecia, ¿no? Y veíamos que se había abordado este tema desde perspectivas muy diferentes. Cuando llegué allí, y a raíz de la universalidad, me fijé con esa lógica que empleaban para los servicios públicos, ¿no? Siempre se dice que hay una cultura de la confianza, y cuando fui allí y un docente me mencionó así brevemente que hay algo que llaman trigger, que se trata de un concepto
que sería algo así como seguridad, pero no la seguridad física, de sentirse físicamente seguro, sino sentir que tenemos una buena calidad de vida, es decir, tranquilidad, estabilidad. El hecho de esperar que en algún momento, si tenemos una necesidad, se va a satisfacer porque la sociedad tiene esa responsabilidad. Y me pareció interesante entender esa lógica desde la colectividad, ¿no? Al final se trata de un sistema que se sostiene gracias a los impuestos, pero así se mantiene esa independencia que a su vez entiende que sin la colectividad individualmente no podemos ser autónomos e independientes. Me parece que es interesante para poder entender esa lógica que siguen en Suecia. Como decía, esto está vinculado a la universalidad, porque por el mero hecho de ser ciudadana ya sabemos que vamos a tener una red que nos sostiene. Pero claro, la universalidad, ¿qué es en sí? ¿De qué hablan? ¿O cuándo va a ser esa atención universal? Y hay una autora que decía que detrás de las políticas sociales siempre tiene que estar ese concepto de la redistribución. Y Tine antes decía que al igual que otros autores y autoras, que esto tiene que ser algo financiado por todos y utilizado por todos, lo cual da legitimidad a ese sistema, porque si no, pasa lo que se mencionaba anteriormente. Será un servicio que solamente se ofrece a unos o unas, lo cual hace que se pierda la legitimidad y debilita el sistema. Pero, como decíamos, para ello se tienen que dar ciertas condiciones. A ver si pronuncio bien los apellidos. Gabriel Mar y Marta Selvegeye, no sé si lo he dicho bien, ya me dirán si lo pronuncio bien. Bueno, establecieron 6 condiciones que me parecen muy interesantes, porque se han llegado a mencionar en bastantes ocasiones. En primer lugar, los derechos tienen que ser reconocidos y tienen que ser los mismos para todos y todas. Pero aquí lo que es interesante y que ellos mencionan es que esos derechos tienen que tener cierto fundamento. ¿Cómo tenemos que interpretar esos derechos? Porque si la acepción es muy genérica, nos vamos a ir acercando a la universalidad. Pero si tenemos una acepción muy exacta, muy específica, vamos a reducir esa universalidad. Así que, partiendo de esa perspectiva, si dejamos a gente fuera, esas necesidades se van a tener que satisfacer de otra manera. Y aquí también se ha mencionado ya, ¿no? La necesidad no desaparece, simplemente se traslada y recae sobre el mercado, las familias, quien sea. Y ya sabemos que, porque se ha llegado a mencionar, que eso trae consigo a gente damnificada. Ya sabemos quiénes son la gente afectada y qué pasa. En segundo lugar, la financiación se realiza mediante impuestos. Así garantizamos que gente de distintas clases sociales reciben la misma atención. Al hilo de lo anterior, esta atención tiene que ser de calidad. Y ya se ha llegado a mencionar, porque si es de calidad, hasta aquel que lo puede pagar va a decantarse por lo público, lo cual da legitimidad a esa atención que se ofrece. Por otra parte, diría que otra de las condiciones es que en el caso de la ciudadanía con mayor urgencia o ciudadanía que se considera como potencial para utilizar esos servicios, sean los que más utilizan los servicios, porque si aquellos que no los utilizan, pues ya darán con otras vías. Y el quinto principio y el sexto serían los siguientes. Yo creo que son algo más novedosos, en mi caso sí que lo eran, y en primer lugar decían que para toda la ciudadanía las normas tienen que ser uniformes, ¿no? Y lo de los méritos tiene que ser algo a evitar, porque lo de la elegibilidad y los méritos, al fin y al cabo, nos llevan a que no se les ofrezca las mismas oportunidades a todo el mundo. Y una vez más estamos reduciendo esa universalidad. Desde la década de los 90, sobre todo en Suecia diría, se ha reducido el gasto en la atención pública ofrecida a personas mayores y además se ha limitado a perfiles concretos, con necesidades más intensivas y complejas. Y no solo eso, como mencionábamos anteriormente,
Como es un servicio descentralizado y tienen un gran nivel de autonomía, cada ayuntamiento pues, puede establecer su propio modelo de gestión y sus propias perspectivas, lo cual ha generado desigualdades de accesibilidad entre distintos municipios. Como decía Iria, cuando me puse a analizar en el servicio de ayuda a domicilio, analicé 9 municipios y había desigualdades en cuanto al acceso a esos servicios y el propio uso que se hacía de ellos. En función de las condiciones en las que se ofrecía un servicio u otro, la gente lo querría utilizar o no. Lo cual incidía en la experiencia que podemos tener en cada municipio. Cuando hablábamos de que se ha centrado mucho en esa atención, en Suecia, por ejemplo, hay una ley que establece que parte de los impuestos se debe destinar a la contratación de servicios de ayuda a domicilio, pero no se menciona colectivos concretos como personas usuarias. Está claro, según los resultados, que la mayor parte de personas usuarias son las mayores y se ofrece este servicio como servicio complementario. Así que ahí ya vemos cómo el servicio público se restringe un poquito y se abre la vía a la privatización. Incluso en las residencias pasa algo parecido. Aunque se ofrezcan menos plazas desde la década de los 90, se ha dado una desinstitucionalización y, pues bueno, las residencias ofrecen menos plazas, el coste es mayor y cada vez es más difícil conseguir una plaza. Y la gente mayor cada vez pasa menos tiempo en las residencias porque fallecen antes y al final llegan en situaciones cada vez más vulnerables o graves a la residencia. Yo creo que en ese caso lo más importante es la manera de entender las necesidades, cómo entendemos el propio bienestar. A día de hoy yo creo que utilizamos el concepto de una vida significativa, ¿no? Antes mencionaba que algunos autores ya ponían de manifiesto que la atención tiene que dirigirse a las condiciones de salud y que no nos centramos tanto en las emociones. También eso implica un riesgo de caer en la soledad. Pero yo creo que de los servicios sociales todavía nos estamos limitando a satisfacer pues, las necesidades más básicas y no estamos fomentando esa vida significativa de las personas. Usted tardía en el de la baña. Yo creo que solamente he llegado a mencionar la mitad de lo que tenía aquí. Voy a pasar directamente al último punto. Los proveedores públicos son los que tienen que ofrecer la atención. Esto es algo a debatir, pero me parece que es muy interesante que estos autores que mencionaba anteriormente ya mencionan que la aportación o la incidencia de estos proveedores privados en la desuniversalidad hace que las personas participantes se sientan fuera o no. Y también pone de manifiesto que en función de las normas habrá X participación. Por una parte, esas personas participantes tendremos que ver si tienen ánimo de lucro o no. Luego también tendremos que ver si se fomenta una contratación competitiva o si se basa en otros acuerdos comunitarios para la contratación. Y yo creo que en el caso de Maitelan también se ha dicho, ¿no?, que es muy importante ese impulso de las instituciones, otra manera de hacer las cosas. Y habrá que ver también si esos proveedores privados pueden ofrecer servicios complementarios o no, porque en Suecia a día de hoy los proveedores privados pueden ofrecer servicios complementarios, lo cual genera desigualdades. Diría además que a día de hoy muchas veces se fomenta ese principio de tener el derecho a decidir. Por una parte, es muy interesante porque la persona usuaria se llega a tratar de manera subjetiva. Tenemos en cuenta como sujeto capaz de decidir por sí mismo, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, en Estocolmo, tienen derecho
a elegir los proveedores, pero tienen 130 proveedores. Es verdad que aparecen todos en una página web, pero muchas veces las familias se pierden, no saben cómo escoger al proveedor. Así que me surge esta pregunta. ¿Para qué queremos ese derecho a decidir si luego estamos perdidos? Yo prefiero que sea un proveedor público y que solo haya uno. Pero bueno, que tengamos otro tipo de derecho a decidir, es decir, en cuanto a la flexibilidad, horarios o frecuencia o poder elegir entre indicadores de calidad, por ejemplo. Para finalizar, diría que la propia descentralización es buena para satisfacer las necesidades locales, pero sería interesante fijar unos indicadores que garanticen la igualdad, la equidad en el trato. Y luego ver si a día de hoy este sistema que estamos fomentando garantiza la igualdad de verdad y si satisface las necesidades locales o si acentúa las desigualdades sociales. Y lo dejo así. Hori da galdera. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias, Anne. Muchísimas gracias a todos y a todas. Estoy emocionada, la verdad. De verdad. Me parece que has hecho un trabajo increíble, que las ponencias han sido interesantes y necesarias. Estas ponencias se deberían dar en todas las escuelas, en todos los centros educativos, en todos los ámbitos, las cosas como son. Creo que ha sido Irune la que decía que tenemos que empezar desde las escuelas, hablando del cuidado. Hay que hacer una especie de educación del cuidado. Y bueno, me callo porque si no voy a dar aquí la quinta charla y no nos da tiempo. Ahora cedo la palabra al público por si alguien quiere hacer una pregunta o quiere aportar alguna idea. Tenemos a una mano levantada por ahí. Incluso las ponentes, si os habéis dejado algo en el tintero, y sé que sí, pues adelante. Os cedo el micro. Bai, kaixo egunon. Bueno. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias. Yo creo que en estas últimas reflexiones, incluso en la parte inicial, hemos compartido ideas y reflexiones de lo más interesantes. Y yo, por mi parte, como representante del sindicato ELA, he visto que se ha hablado mucho de las condiciones laborales de las personas cuidadoras, de distintas experiencias. Así que, brevemente, planteo lo siguiente. Hay algunas experiencias en marcha en Guipúzcoa que quiero comentar, porque yo trabajo en Guipúzcoa. Por ejemplo, en el caso del servicio de ayuda a domicilio, tal y como se ha mencionado en las últimas ponencias, no hay un convenio provincial, los pliegos son competencia de los ayuntamientos, están descentralizados y hemos visto que las condiciones laborales son muy precarias, sobre todo hay contratos parciales, una brecha salarial increíble y en los últimos años, sobre todo en los últimos 7 u 8 años, hemos intentado organizar a las personas trabajadoras de un municipio a otro, empoderar a las mujeres migrantes en su mayoría y hemos conseguido unos 23 o 24 convenios suscritos en los que mayormente se han producido mejoras en las condiciones laborales y en el salario de un 30% más o menos y también se han establecido algunos límites para este trabajo, al menos lo hemos intentado, porque claro, en el sector del cuidado vemos, y ahora en el caso de los centros de día y en las residencias, que es de lo que voy a hablar, vemos que aunque ha habido muchas luchas en este último año, se han suscrito muchos convenios, ha habido mejoras, aún así las patronales han intentado buscar otra vía y justamente han recurrido a la contratación parcial. En las residencias y centros de día de Guipúzcoa, unas 5.000 personas trabajan y casi la mitad tienen un contrato parcial. ¿Y qué supone esto? Pues una precarización en las condiciones laborales y además convierten en un punto débil, un punto vulnerable a la persona trabajadora. Las instituciones
se hacen el sueco, miran a otro lado. Así que aquí cabría comentar que tanto ayer como antes de ayer, el personal de las residencias celebraban su 15º y 16º día de huelga y concretamente 6-7 centros llevan ya una huelga indefinida de 75 días y las reivindicaciones son muchas. Por una parte, reivindican un contrato al 100%, porque la contratación parcial solamente justifica el ánimo de lucro de las empresas, porque hace unos años no había contratación parcial, no se podía justificar. Y por otra parte, hacer desaparecer la brecha salarial, porque claro, el personal subcontratado no cobra lo mismo que el personal público, la diferencia es de unos 10.000 euros al año, es increíble. Y bueno, yo lo quería formular así, a modo de aportación, porque creo que desde el sindicalismo también podemos hacer algo. Estamos reivindicando este sistema de cuidado digno y también hacemos una gran aportación, incluso al feminismo, porque entendemos que en el día a día empoderamos a mujeres que trabajan en este sector y se han hecho huelgas feministas. Ahora, el 17 de marzo, también se va a celebrar otra huelga sobre el salario mínimo y, mientras tanto, seguiremos organizando a la clase trabajadora y haciendo estas aportaciones. Kaixo, eta animo. Hola y ánimo, soy Julio y como Aintza vengo del sindicato ELA y yo en mi caso soy el responsable de Vizcaya y bueno, un par de cuestiones por mi parte. En primer lugar, si nos ponemos ahora de cara al futuro, en las residencias, en el caso de la gente con diversidad funcional no hay ningún servicio. Y claro, por una parte, nos llega esta gente a las residencias actuales, pero luego, por otra parte, ¿cómo podemos trabajar contra el riesgo psicosocial, tanto en las residencias como en el ámbito del cuidado? Porque, claro, siempre se dice que la salud mental es muy importante, pero ¿qué elementos tenemos, incluso políticamente hablando, para todo esto? Por una parte, en Vizcaya tenemos en marcha una campaña, Cuando cuidar enferma, ese es su título, y se abordan 3 factores principales que generan un riesgo psicosocial. Los ritmos de trabajo, entre otros, y también se habla de cómo está organizado el trabajo. Y yo creo que incluso por esa parte todos y todas nos enfrentamos a un gran reto. Muchas gracias a las personas representantes del sindicato ELA. Justamente estas son las otras personas que nos faltarían en la mesa. Aquí falta mucha gente, porque todos y todas estamos implicadas en esto. Vamos a seguir trabajando y para las siguientes ponencias aquí tenemos a esta gente apuntada como ponentes. Yo solamente para una aclaración. El sistema fiscal en Suecia, es que no tengo ni idea y estaba pensando en este momento, estos conceptos de asistencia, de cuidados y tal, ¿se recaudan por ayuntamientos o es una recaudación general? Quiero decir, los ayuntamientos tienen presupuestos específicos, los recaudan ellos por Lander o por donde sea para poder gestionar el tema del cuidado y la asistencia. Sentitxe en duda, ya es que ni ignorante. Ya lo siento, pero es que desconozco el tema. Bueno, yo no sé decírtelo exactamente, pero en Suecia cuando pagan sus impuestos los pagan por separado. Una parte va al ayuntamiento y la otra parte va para la comarca. Y la mayor parte de ese impuesto se abona a los ayuntamientos. Así, los ayuntamientos suelen contar con un gran presupuesto y suelen contar con las competencias más importantes. Así funciona. Ni daukat. Yo tengo una pregunta para Sainsare.
como muy importantes e igual si puedes explicar. Una es el rol desde Udaletxetik, el lan baldintzaren. ¿Desde el ayuntamiento se hace un seguimiento de las condiciones laborales? Porque, claro, eso es clave para que se garantice el correcto cumplimiento de los derechos y obligaciones. Sigue en castellano. El domicilio es una excusa para hacer un seguimiento de las condiciones efectivas en las que se encuentran las trabajadoras en régimen interno. Me parece, joder, que si desde el ayuntamiento tenéis algún mecanismo para hacer un poco como de policía buena y gestionar, bueno, hacer ese acompañamiento de condiciones. Y luego, de cara a la situación de extranjería, si hacéis también algún tipo de seguimiento barra presión en la regularización de las compañeras, porque así como es súper importante la asesoría jurídica y la formación en la ley de extranjería, también pasa mucho que hay muchas compañeras que cumplen el tiempo mínimo de estancia y además con la última reforma hay otras vías también de regularización, pero aún así se perpetúa la situación de irregularidad y por tanto de violencia, desigualdad y tal. Entonces también en ese punto, ¿cómo lo hacéis? Un momentito, Jasone, una pequeña puntualización. Esta va a ser la última pregunta, esta va a ser la última respuesta, porque a las 2 tenemos que acabar y porque el equipo de intérpretes acaba su jornada y tenemos que respetarlo también. Sí, voy a intentar ser breve. Es verdad que por una parte se hace una especie de seguimiento, pero claro, ¿cómo podemos saber si esas mujeres que están internas, porque en mayor parte son mujeres, pues queremos saber si están bien cuidadas, en qué situación están? Y bueno, en ese caso es verdad que este espacio lo acabamos de poner en marcha. De hecho, fue en septiembre. Y vamos pasito a pasito. Este tipo de situaciones normalmente nos las han derivado desde servicios sociales. Allí ya se hace un control por parte de las personas trabajadoras sociales y no es nada fácil, pero al menos sí que nos intentamos hacerlo. En este espacio tenemos la intención de garantizar lo que ya decía, es decir, que las personas cuidadoras están trabajando en condiciones dignas y seguras. Eso es uno de los objetivos de este espacio. Y por otra parte, tenemos este tema de la regularización. Cuando empezamos, fue un tema que yo puse sobre la mesa, porque personalmente creo que, por una parte, cuando hablamos de dignidad no hablamos solamente del número de horas de trabajo y del sueldo. La dignidad de las personas también se tiene que basar en sus sueños, expectativas en la vida, su procedencia, en qué quiere trabajar, en función del talento que tenga, ¿no?, para ponerlo al servicio de los demás. Eso también es dignidad. Y para eso la regularización es indispensable. Así que eso también será otro tema que abordaremos. Pero yo creo que todo esto, como bien decía antes, refleja que hay 1000 caras. Las mujeres que se dedican al cuidado, las situaciones que vemos todos los días, agresiones y un largo etcétera. Y luego, por otra parte, tendríamos también la dignidad de esas personas. También en lo que se refiere a su perspectiva vital. Tiraba Jasone que manda buen. Vale, pues con esta última exposición podemos dar por terminado el acto de hoy. Muchísimas gracias, Chefi, Jasone, Lisa, Anne, Iria, por la labor de coordinación y moderación que has realizado. Muchas gracias también a las intervinientes, a Kathleen Lynch, Tenerosan y a Carmen Batman también. A Nena Georganzi también por su participación. Pensamos que los análisis, los puntos de vista y reflexiones que se han expuesto aquí han sido y siguen siendo válidos
para realizar una reflexión y para seguir trabajando y conociendo lo que son los temas del cuidado y mirar hacia adelante para ir mejorando la situación de cara al futuro. Y también las dudas que pueda haber y los interrogantes que pueda haber todavía, como hemos visto en estas últimas intervenciones. Como ha dicho Jason en su intervención, toda la información que se ha expuesto aquí, toda la documentación, la trabajaremos, la elaboraremos y las pondremos a disposición de todo el mundo que la necesite para conseguir una transformación real del sistema de cuidados. En todo caso, considero que este ha sido un paso importante el que hemos dado en esta jornada y confiamos en que va a ser fructífero para todos nosotros, todas nosotras. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que han participado, a la organización, a los coordinadores, las coordinadoras, a la Fundación Copiters y al Cartasuna. Que tengáis un buen fin de semana y hasta la próxima.